¿Qué tal, mis amigos? Les habla el licenciado Jesús Díaz de Grupo Fast Visa. El día de hoy vamos a estar hablando en este video de un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que es un perdón migratorio o también conocido como un waiver. ¿Qué es un perdón? Un perdón es una absolución a la hora de solicitar una entrada o un reingreso hacia los Estados Unidos. Es la absolución o la exoneración de algún delito cometido dentro o fuera de los Estados Unidos. Así es, este delito pudo haber sido cometido dentro o fuera de los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos es un país que te penaliza por haber cometido previamente un delito, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos. Es una solicitud que se presenta ante la oficina correspondiente, ya sea para aplicar o reaplicar para un beneficio de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos después de haber cometido un delito dentro o fuera de Estados Unidos. Esta solicitud es con la finalidad de aplicar ya sea para una visa de inmigrante o de no inmigrante. Pero antes de hablar del tema, me gustaría informarles que todavía el consulado americano en todo el mundo se encuentra cerrado, al igual que el CAS. Hoy en día no tenemos fecha cierta de cuándo van a reanudar actividades. Si bien es cierto, ya hay citas para el mes de junio, para finales de junio, mas no sabemos si las fechas que estaban programadas para las primeras semanas de junio van a ser de nuevo canceladas. Entonces, si es así, pues no nos va a quedar de otra, amigos, que reprogramar. ¿Qué citas vamos a reprogramar? Ya sean las dos citas. Si tú estás en trámite de renovación y solamente tenías una cita en el CAS, pues espérate a finales de este mes de mayo para ver si en la primera semana de junio ya van a retomar sus actividades al 100%. Al igual, el consulado no se sabe. Ya están saliendo las citas para julio, finales de agosto. Sin embargo, yo alcancé a agendar unas citas para mediados de junio. Entonces necesito esperarme a finales de este mes para ver si no las cancelaron o qué es lo que va a proceder. Porque aquí en Tijuana, como ya lo saben, estamos en foco rojo. Estamos ahora sí que en el pico de esta contingencia que estamos viviendo a nivel mundial. Muy bien, enfoquémonos en los perdones. Existen dos categorías para los perdones. La primera es para las visas de no inmigrantes y la segunda categoría es para las visas de inmigrantes. Para las visas de no inmigrantes existen tres tipos de perdones. Existe primero el perdón administrativo. ¿Qué es un perdón administrativo? Es un perdón que se solicita directamente en el consulado a la hora de la entrevista. Este perdón es a través de un formulario que se llena previamente. Este formulario se llama DS-160. Óigalo bien, a través del formulario DS-160. Hay confusión porque hay unas personas creen que se llena una hoja que es a través de una carta perdón. Carta perdón como tal no existe, mis amigos. Les repito, es a través del formulario DS-160. En este formulario se tiene que explicar a detalle lo que fueron los delitos cometidos, ya sean fuera o dentro de los Estados Unidos, así hayas tenido una entrada o múltiples entradas de manera ilegal. O bien, si estuviste dentro de Estados Unidos y fuiste deportado, también tienes que especificar esa parte. Es muy delicada la información que tienes que proporcionar. ¿Por qué? Porque tienes que proporcionar bien lo que son fechas y lugares de entrada, o qué fue lo que sucedió, explicar a detalle lo que fue el delito cometido. ¿Ok? ¿Dónde se presenta? Ya lo mencionamos, que es directamente en el consulado, a través del formulario DS-160. Este tipo de trámite es como si estuviera solicitando una visa ordinaria, pero a diferencia de la visa ordinaria, tienes que seleccionar específicamente una casilla con su categoría en específico, lo que estás solicitando. No puedes solicitar una visa de turista en el formulario de DS-160 si tú estás aplicando para el perdón administrativo. Entonces, más adelante, en un nuevo video, les voy a explicar a detalle dónde tienen que seleccionar esa casilla. Ok, ¿cómo funciona este perdón?
A la hora que te presentas en la entrevista, tienes que ser muy honesto con el oficial consular que te va a entrevistar. A la hora que tú pasaste ya a través del CAS por la toma de huellas y fotografías, ya hemos mencionado varias veces que es el CAS. Más adelante se los voy a explicar. Entonces, a la hora que tú te presentas con el oficial consular, él ya tiene toda esa información. Si tuviste entradas, si cometiste algún delito dentro o fuera de los Estados Unidos, cuándo sucedió y qué tipo de delito fue. Él te va a hacer preguntas en base a la información que tú le plasmaste en ese formulario de C-160 y también te va a formular algunas preguntas que él ya tiene también de algo que se te haya olvidado. Aguas, amigos, aguas. Esta parte es muy delicada porque muchas veces creemos que podemos engañar a un oficial consular. A veces sí pasa, a veces pasa que sí se les barre, pero no siempre es el caso. Entonces tú tienes que ser muy honesto. De esta manera, el oficial consular, con la facultad que tiene, te va a perdonar. No hay necesidad de hacer algún otro trámite. Este oficial consular, con la facultad que le otorga el Estado, él te puede exonerar de cualquier delito que hayas cometido. Cabe mencionar de que si eres perdonado, en ese momento se te va a entregar una visa bajo la sección 214. Caso contrario, que no puedas demostrar tu solvencia económica, lazos fuertes que te aten a México o estabilidad laboral, te van a negar la visa bajo la sección 214B de la Ley de Inmigración, que no cumples con los requisitos para ser, aplicable para obtener una visa en ese momento. Te van a dar una hoja grande también y te van a explicar las causas de los motivos por el cual te están dando esa negación, ya sea bajo la sección 214B, porque no cumples con los requisitos de la Ley de Inmigración, o por los delitos que hayas cometido anteriormente. O en su momento, también ese mismo oficial consular, si no te perdona en ese momento, lo que puede hacer, te puede dar una recomendación que apliques para el perdón I-212, que más adelante vamos a ver. Caso contrario, si él decide en ese momento, puede mandar también tu solicitud a ser valorada para ver si puede ser perdonado o no. Nuestro segundo perdón es el I-212. Es para las personas que han sido deportadas de los Estados Unidos y que cuentan con un castigo de los 3 o de los 10 años. Ok, les explico un poco qué es el castigo de los 3 años. Si tú entraste a los Estados Unidos de manera ilegal y permaneciste dentro de Estados Unidos por un periodo menor a 1 año, tienes un castigo de 3 años. Y si entraste de manera ilegal hacia los Estados Unidos y permaneciste más de 1 año dentro de Estados Unidos y fuiste deportado, cuentas con un castigo de 10 años. Para poder aplicar para el perdón I-212 después de tener un castigo de 3 años, por lo menos debe de haber transcurrido un año. Y si tienes el castigo de los 10 años, por lo menos deben de haber transcurrido 3 años. Te repito, este perdón no lo puedes solicitar previamente a que te lo haya solicitado un oficial consular cuando estés aplicando para una visa de no inmigrante o una visa de inmigrante. Costos y tiempos de procesamiento son de $930 por el formulario I-212. ¿Dónde se presenta? Dependiendo en la oficina que se esté haciendo el trámite, ya sea en la oficina consular o en la oficina de inmigración. O también se puede presentar ante el CBP o la patrulla fronteriza. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento? Va desde los 11 meses hasta los 3 años. Nuestro tercer perdón, el I-192. ¿Okay? El I-192 es para aquellas personas que tienen un visado válido. Óigalo bien, que tienen un visado válido. ¿Okay? Puede ser que en su momento ibas a entrar a los Estados Unidos, llegaste al aeropuerto,
pero fuiste rechazado por algún delito que hayas cometido fuera de Estados Unidos. Ya lo habíamos mencionado. Este perdón no es muy común, es muy raro. Al igual, también lo tienen que presentar las personas que sean inadmisibles a los Estados Unidos para aquellos países que no requieran de un visado para ingresar hacia la Unión Americana. ¿Dónde se presenta este formulario? Este formulario se presenta ante la oficina del CBP o la que te hayan recomendado previamente, una llamada que puedes hacer y ver si vas a calificar para ese tipo de perdón. Ellos te van a indicar cuál es la oficina que te corresponde, ¿ok? ¿Cuál es el costo de esta planilla de la I-192? Es de $930. Te repito, la presentas ante la patrulla fronteriza antes de cruzar o a la oficina que ellos te hayan recomendado. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de esta planilla? Es de 90 días para que tú tengas tu tiempo de hacerla. No puedes tener un plan de viaje, quieras ingresar hacia los Estados Unidos y ya vayas con tu planilla previamente llenada. No, primero tienes que llenarla, tienes que ver a qué puerto de entrada la vas a mandar, qué puerto de entrada ellos te indican, lo presentas ante la patrulla fronteriza y una vez que sea autorizada, que probablemente va a ser después de los 90 días, ahora sí puedes ingresar a la Unión Americana. Existen dos tipos de perdones. El primero es para aquellas personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal. Cabe mencionar que este perdón es únicamente para las personas que entraron de manera ilegal, que están haciendo algún trámite de petición y que solamente cuentan con un solo delito. Óigalo bien, con un solo delito, y que este delito haya sido simplemente la presencia ilegal. ¿Ok? Cabe destacar que este delito debe de ser presencia. Si esta persona entró de manera ilegal en múltiples ocasiones, no le va a servir de nada. Hablemos un poquito de este perdón I-601A. Antes del 29 de agosto del 2016, no existía este tipo de perdón. ¿Qué pasaba? El tipo de perdón que se tramitaba para una visa de no inmigrante era aprobado dentro de Estados Unidos, pero cuando la persona salía fuera de los Estados Unidos a su entrevista consular, esta persona se le negaba lo que era la visa de residencia y se quedaba fuera de los Estados Unidos. Aquí en México solamente tenemos un consulado que atiende este tipo de casos. Repito, aquí en México solamente tenemos un consulado y es el consulado que está en Juárez. ¿Ok? Así, mis amigos, en México solamente tenemos un consulado que atiende este tipo de visados. ¿Por qué? No lo sé, pero solamente tenemos uno. Les repito, cuando las personas, después de que tenían su perdón aprobado, salían hacia México a su entrevista consular, a pesar de que el perdón había sido aprobado dentro de Estados Unidos, ya no podían entrar. Pero en el 2013, el presidente en ese entonces, Barack Obama, se le hizo un poco injusto lo que estaba pasando. Incluso se daban cuenta que muchas personas no estaban haciendo este trámite precisamente por el temor de ya no regresar hacia los Estados Unidos, salir desde donde estuvieran con su familia dentro del territorio americano y quedarse fuera en México. Era muy triste, lamentablemente así sucedía y muy pocas personas volvían a regresar con sus seres queridos. Es cuando Barack Obama junto con su equipo se ponen a trabajar para hacer algo con este perdón tan injusto que existía, y es que entonces el 29 de agosto del 2016 fue aprobada esta nueva ley para que saliera el perdón I-601A. Ahora bien, les mencionaba, una vez que entraste a Estados Unidos de manera ilegal y tu petición ya ha sido aceptada, es cuando inicias con tu perdón I-601A. Sales hacia México a tu entrevista consular y en caso de no ser aprobada tu residencia,
puedes volver a reingresar a los Estados Unidos sin ningún problema. Requisitos, costo y tiempo de procesamiento del perdón I-601A. Muy bien, habíamos mencionado que para poder solicitar este perdón I-601A solamente tienen que contar con una entrada de manera ilegal en los Estados Unidos. No aplica si tuviste múltiples entradas o algún otro delito. ¿Okay? Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito es que te esté pidiendo algún familiar directo, llámese padre o cónyuge. Los hijos no piden perdón por sus padres. ¿Okay? Es muy importante esa parte. El tiempo de procesamiento va de los 7 a los 9 meses. Y un requisito muy indispensable antes de que se me pase, para poder aplicar para el perdón I-601A, previamente tienes que tener tu petición ya aprobada, ya que de lo contrario, si tramitas el perdón I-601A junto con tu petición y no te aprueban la petición, vas a perder todo ese dinero. Este perdón depende su aprobación que demuestres previamente la dificultad o penuria extrema, de la cual hablaremos más adelante. Nuestro segundo perdón es el I-601. ¿Ok? ¿Quiénes pueden aplicar para este perdón? Este perdón es para las personas que cometieron un delito dentro o fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? Este perdón es tramitado por esposos, padres o hijos mayores de 21 años que sean ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Cabe destacar que tienen que contar con una petición previamente aprobada. Debieron de haber pasado todo el proceso, todos los pasos, y a la hora de presentarse a la entrevista en el consulado, el oficial consular los va a encontrar inelegibles por ese delito que cometieron dentro o fuera de los Estados Unidos. O bien, este delito pudo haber sido en la falsificación de alguno de los documentos dentro de su petición. Y es ahí donde el oficial consular les va a explicar del por qué en ese momento no les está dando su visado y les va a hacer la recomendación para aplicar para el perdón I-601. Esta es la única manera. ¿Cuánto cuesta el perdón I-601? Al igual que los otros perdones, cuesta $930 y su tiempo de procesamiento va desde los 11 a los 18 meses. Hablemos de la situación o penuria extrema. Es la condición con la cual deben de cumplir estos dos tipos de perdones. Demostrar del por qué tienen que vivir dentro de Estados Unidos. Cuando lo tramita, la persona tiene que demostrar de que hay una dificultad extrema, de que es extremadamente necesario o prescindible vivir con estas personas que están metiendo su perdón o con su familia dentro de Estados Unidos, ya sea por salud, por necesidad o por una cuestión de carácter muy fuerte. Cabe mencionar que también se pondera en el perdón I-601A dependiendo al país que puede ser deportado esta persona o dónde va a estar viviendo, ¿no? Que vaya, si lo deportan hacia México y va a estar en un lugar donde se vive muy difícil, donde hay mucha inseguridad, etcétera, corre riesgo esta persona, pues definitivamente eso va a ser considerado, ¿no? O que a la hora de deportarlo hacia México o que no lo dejen regresar hacia Estados Unidos, la persona que lo está pidiendo o que está aplicando por este perdón, ya sean los padres, esposos o hijos mayores de 21 años, residentes o ciudadanos americanos, van a sufrir a través de esta consecuencia por deportar a esta persona o por no permitirle ingresar a los Estados Unidos. Si no cumplen con este requisito, muy difícil les será otorgado ese perdón. Ahora, te voy a mencionar los delitos para los cuales no hay perdón migratorio. El artículo
245H de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica hay una lista de requisitos que indica qué tipos de delitos no se puede obtener lo que es un perdón migratorio. Te comento, hay sus excepciones. Me ha tocado realizar algunos trámites que aplican dentro de esta lista y se los han aprobado. ¿Es muy difícil? Sí, pero solamente con los mejores. Es juego. Sí los aprueban, te lo digo por experiencia, pero te repito, según el artículo 245H de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, dice que para esta lista de delitos no hay ningún perdón migratorio. Y estos son los delitos para los cuales no hay perdón migratorio. 1. Tener 2 condenas penales múltiples. 2. Ser traficante de sustancias controladas, a excepción de un solo caso, cuando sea simple posesión de 30 gramos o menos de marihuana. 3. Actividad terrorista dentro o fuera de los Estados Unidos. 4. Participación de integrantes de un partido totalitario o dictatorial. 5. Secuestradores internacionales de niños. 6. Antiguos ciudadanos que renunciaron a la ciudadanía para evitar pagar impuestos. 7. Personas que falsificaron la identidad de un ciudadano estadounidense. Hay un delito más que no figura en esta lista. Es aquellos matrimonios arreglados. Si eres descubierto, es muy difícil que puedas arreglar. Al igual que esta lista, está muy, pero muy difícil, mis amigos. ¿Ok? Bueno, pues estos fueron los perdones de no inmigrantes y perdones de inmigrantes que existen hasta el momento. Yo soy el licenciado Jesús Díaz. Si te gustó este video, ponle like. Si no te gustó, ponle dislike. Estaremos subiendo más contenido. Suscríbete a mi canal para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas el contenido que estaré subiendo continuamente. Hasta la próxima.